Agradecemos a Dios por su amor, sabemos que Él nos ama, sabemos que su amor es para cada uno de nosotros. Estoy agradecido con Dios por esta oportunidad, esta mañana hermosa. Una mañana maravillosa que hemos tenido en la presencia de Dios hasta este momento. Pero qué más maravilloso es poder compartir la palabra de Dios con la iglesia y con el pueblo de Dios. Amén. Bien, para pasar el tiro a la palabra, quiero que usted abra la Biblia y vamos a compartir la palabra del Señor en el libro Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 60 al versículo 69. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 al 69. Bien, le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra del Señor. Oramos para pedir su bendición. Te damos gracias, Padre, por esta mañana especial, Dios mío, que usted nos concede poder estar en su presencia. Y qué más hermoso y maravilloso, Dios mío, el poder estar a la luz de tu palabra. Queremos rendirnos delante de ti, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo riegue esta palabra en nuestros corazones. Edifica, Dios mío, nuestras vidas. Lo que está destruido, constrúyelo nuevamente, Señor. Dios mío, lo que estaba a punto, Dios mío, de acabarse, hazlo nuevo, Señor. Lo que ya pasó en nuestra vida, lo que ya ha quedado obsoleto, hazlo nuevo, Señor, en nuestra vida. A través de tu palabra, es tu palabra la que nos edifica. Es por tu palabra que estamos aquí, Señor, y es por tu palabra un día que estaremos en el cielo junto a ti. Por cuanto fuiste levantado, alzado a los cielos, por el poder de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Creemos, Dios, que en esta mañana ese mismo Espíritu está con nosotros para darnos vida y vida eterna. Riegue esta palabra en nuestros corazones. Bendice a cada hermano, joven, niño, todos los que están en esta mañana, Señor, en este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Quiero compartir este poderoso mensaje con usted. Una palabra muy conocida, una palabra en donde muchas veces nos hemos fortalecido a través de este mensaje. Una palabra muy conocida del apóstol Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero sabe que escudriñando la Escritura, escudriñando este pasaje, me doy cuenta de algo muy importante y de algo riesgoso, peligroso para el pueblo de Dios. Sabe que en este pasaje Jesús, si hay una verdad, si hay algo que enfrenta al pueblo, a sus discípulos,
fue a causa de la incredulidad que había en sus corazones. Fue a causa de la incredulidad que Él vio en el corazón de sus discípulos. Por lo tanto, Él comienza a enseñar, comienza a profundizar en la vida de los discípulos, porque había una crisis en ellos y porque corrían gran peligro de ser arrastrados por la incredulidad. Objetivo y propósito de la incredulidad es que cada uno de nosotros nos alejemos de Dios y nos vayamos lejos de los caminos del Señor. El objetivo de la incredulidad es destruir su fe. El objetivo de la incredulidad es apagar, detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Si hay algo que hace la incredulidad es alejar la voluntad de Dios de nosotros. ¿Recuerda cuando Cristo va caminando por las ciudades y haciendo milagros? Y dice la Escritura, y Jesús no hizo más milagros en aquellos lugares, en Capernaum, en Judea, en Samaria, por muchos lugares. ¿Por qué no lo hizo? A causa de la incredulidad de los que estaban presentes. Y en este pasaje encontramos este mismo principio de incredulidad, no solo en la gente que le seguía, sino en el propio corazón de sus discípulos. Y Dios sabía que era grave. Jesús sabe que es grave. Dios sabe que es grave la incredulidad en nuestros corazones. Dios sabe que es grave si aparece incredulidad en el pueblo de Dios, si hay incredulidad hoy en la iglesia de Dios. Dios está preocupado de erradicar la incredulidad de nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros vivamos en incredulidad. Dios no quiere que nosotros pasemos por incredulidad. Y si estamos pasando por incredulidad hoy día, Dios tiene poder a través de su palabra para romper aquel altar de incredulidad, para romper aquel pilar de incredulidad en nuestras vidas y poner en nosotros obediencia. Y poner en nuestro corazón la voluntad que Dios quiere, que nosotros podamos atender al llamado de Dios, a la palabra del Señor. Por lo tanto, es un pasaje maravilloso que lo quiero compartir con ustedes. Para poder entender este pasaje debemos adelantarnos un poco en el capítulo. Comienza el versículo 60 que leíamos y decía, al oírlas sus discípulos. ¿Qué estaban oyendo? Entonces vamos a ir un poco más adelante al capítulo 6, versículo 25. Mismo capítulo 6, versículo 25. Comienza allí este versículo diciendo, y hallándole al otro lado del mar, y dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26, Jesús responde, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Había un acontecimiento que había marcado al pueblo, habían señales que la multitud había visto. Por lo tanto, cuando Jesús desaparece de su discípulo, lo deja solo, y cuando Él aparece en el otro lado del mar, la gente vio, se da cuenta que no está. Lo que hace es tomar las barcas e ir a donde estaba Cristo, donde estaba Jesús. Pero Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. Jesús conoce el motor que mueve nuestro corazón, conoce la intención de nuestro corazón, por qué nosotros nos acercamos a Jesús. ¿Cuál es el propósito por el cual usted hoy día se acercó? Entonces Jesús le expresa el sentimiento de su corazón diciéndole, vosotros no me siguen por la señal, sino porque fuiste saciado, me buscas por el pan que comiste. Pero para entender qué pan comieron, quiero que vayamos un poco más adelante en el mismo capítulo, capítulo 6, versículo 1. Allí tenemos el pasaje entonces de la alimentación de los 5,000. Versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el del Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces así vemos
cómo esta historia se va completando. Habían vivido señales, habían visto sanar a los enfermos. Una multitud había sido alimentada por Jesús, ¿cierto? Donde los alimenta a los 5,000, haciendo el milagro, bendiciendo el pan y los peces, y estos se multiplicaron, ¿cierto? Recostados sobre la hierba, dice que fueron alimentados aproximadamente 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Por lo tanto, era una gran multitud que corría la fama de Jesús, que corría atrás lo que Jesús podía hacer, lo que Jesús podía realizar. Pero era una multitud que carecía de conocimiento de la palabra del Señor. Era una multitud que carecía del hambre de poder aprender de Dios para que su fe se aumentara. Entonces Dios estaba preocupado de ello. Dios, si hay algo que hacía Él cuando Él caminaba por en medio de los hombres, Él quería establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres. Porque en el reino de Dios, donde se cumple la voluntad absoluta de Dios. Recordemos la oración del Padre nuestro: hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra, vénganos tu reino. Si hay algo en donde a Cristo le gusta habitar y quiere habitar, es en medio de su reino, y su reino trae la voluntad de Dios, la absoluta y única voluntad de Dios. Por lo tanto, había en Dios un motor que movía el corazón de Dios, que era establecer el reino de Dios en la gente. Y cuando Dios ve el motor del corazón de la multitud, que no era por establecerse en la fe, por establecerse en los caminos ni en el reino de Dios, Dios se preocupa. Y Dios atiende al llamado de la gente. Por lo tanto, los hace detenerse. Cuando ellos van corriendo tras su propia ideología, tras lo que ellos, Jesús le hace un alto en el camino. Dice: vosotros no me siguen por la palabra. Vosotros no me buscáis a mí. Vosotros vais tras la señal. Vosotros vais tras lo que sus ojos pueden ver. Pero no me buscáis a mí. No quieres. No me quieren a mí. Quieren mis señales. Quieren lo que yo les puedo entregar. Y lo vemos, esta reprensión, en el mismo capítulo, versículo 27. Después del versículo 26, donde le dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciáis. Versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, la que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la multitud comienza a dialogar con Jesús y les dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La incredulidad en el corazón de la multitud los lleva a levantar la voz ignorantemente delante de Dios, diciéndole: pero ¿qué señal tienes tú? ¿Qué señal tienes tú para que nosotros podamos creer en ti? El pueblo de Dios estaba acostumbrado a que se levantara en medio de ellos profetas que realizaban milagros y que traían una señal clara. Moisés fue al desierto y cuando vuelve al pueblo de Dios trae una señal clara. Trae en su mano una vara, trae una vara que se convierte en serpiente. Trae una vara que cuando él la levanta se abre el mar. Trae una vara que cuando con la vara golpea la piedra vierte agua. Había una señal de Dios en la vida de Moisés. Entonces ellos querían algo extraordinario, querían ver una señal más específica de Dios. Muchos levantaban enfermos, muchos sanaban enfermos. Elías resucitó muerto. Y ellos lo sabían, lo conocían, porque era su pueblo, lo que Dios había hecho en medio de ellos. Por lo tanto, levantan la voz para cuestionar a Jesús, diciéndole: ¿qué señal tienes tú para que nosotros creamos y hagamos las obras del Padre?
A nuestros padres le dicen, les dio a comer Dios maná del cielo. Y Jesús ahí se detiene y comienza a enseñarles y a introducir la verdad y la palabra de Dios. Versículo 32 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, es verdad, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pero ellos no entienden, ellos no comprenden. Porque el pan del cielo es aquel que ha descendido del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otro problema para la humanidad, para la multitud. Habían visto la señal, pero no podían entender y creer que Jesús era el pan de vida. La multitud camina tras lo material, pero Dios quiere que nuestra mirada esté puesta en Él. El milagro pasa, el milagro se acaba, el milagro se terminará, pero Cristo permanecerá para siempre. Él no se acaba, los milagros en Cristo no se acaban. Usted se puede ir sano para su casa, mañana va a volver a la iglesia sano, va a ir para su casa y va a volver enfermo. Pero si usted viene enfermo y se va sano adorando a Dios, va a venir y va a regresar sano. Se va a ir sano, va a volver sano, va a caminar sano, va a vivir sano, porque usted ha tomado aquel que hizo el milagro. Dejó el milagro al lado para tomar aquel que podía hacer el milagro en usted. El principio bíblico, el propósito de Dios en medio nuestro, es lo que Dios quiere. Y allí estaba Jesús atento a lo que pasaba. Entonces Él le dice: yo soy. Otra vez encontramos a Jesús expresando íntimamente lo que Él era. Yo soy el que soy, mostrando su deidad, mostrando que Él era Dios, mostrando lo que Dios, el propósito de Dios en medio de la humanidad, diciéndole: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Versículo 36 sigue, dice: más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido ¿de dónde? Del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Claramente Dios, claramente Jesús el Hijo, expresaba tiernamente la voluntad de Dios para con la humanidad, la voluntad de Dios para con nosotros, la voluntad de Dios para con su vida, revelándose claramente delante de los hombres, diciéndole: yo soy el pan de vida, Dios me ha enviado, yo estoy aquí no para hacer mi voluntad, no para agradarle a usted, sino para agradar y hacer la voluntad de Dios. Y esta es la promesa de Dios, que al que viene a mí yo no le echo fuera, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Qué galardón maravilloso! ¡Qué esperanza para la humanidad! Esto quiere decir que hay un término para la humanidad. El mundo se acaba, la humanidad se destruye, pero Dios permanece para siempre. Y aquel que viene a Él no le echo fuera. ¿Por qué temer de acercarnos a Él? ¿Por qué temer de poder expresar, de poder allí derramar nuestro corazón delante de Él? Él nos conoce, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Versículo 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Continuaban no poder creer ni entender lo que la palabra del Señor. ¿Por qué no entendían? ¿Por qué no entendían ellos? Porque en su corazón había incredulidad. Entonces la incredulidad es peligrosa. La incredulidad detiene la voluntad de Dios en nuestra vida.
La incredulidad en nuestro corazón impide que nosotros veamos el plan perfecto que Dios tiene para con nosotros. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido, si es terrenal? Si nació en medio nuestro, caminó con nosotros, nosotros lo vimos, nació de María, de José, ellos están ahí. ¿Cómo él dice viene del cielo? Si no nacemos de nuevo, si no nacemos de nuevo, no podemos heredar ni entrar al reino de los cielos. Lo terrenal lo junta con lo espiritual. Lo natural lo puede ver lo espiritual. Lo carnal lo puede compartir con lo espiritual. Solamente el espíritu vive con el espíritu. Solamente un hombre espiritual ve las cosas espirituales. Solamente un hombre que es nacido del Espíritu de Dios puede ver, entender lo que el Espíritu Santo comunica a la iglesia, comunica a su pueblo, lo que Dios quiere con su vida. Por lo tanto, hoy día hay algo importante para nosotros. Hay algo importante que debemos hacer hoy. Ellos no podían entender sabiendo que Jesús era hijo de José. Ninguno puede venir a mí, dice el versículo 44. Versículo 43, dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Otra vez les revela su intención. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y es lo que estaba haciendo Jesús. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién más podría revelarnos el rostro de Dios? ¿Quién más podría enseñarnos lo íntimo del corazón de Dios? ¿Quién más podría enseñarnos el deseo más profundo del corazón de Dios sino Jesús? ¿Cómo nosotros podremos un día entender a Dios? ¿Cómo un día nosotros querríamos agradar a Dios si nosotros no hemos conocido a Jesús? ¿Cómo la iglesia pretende hacer la voluntad de Dios si no ha conocido a Jesús? ¿Cómo yo como siervo de Dios pretendo agradar a Dios, sonreír a Dios, si nunca he conocido a Dios, a Cristo? Si no hemos conocido a Cristo, lo que prevalece en nuestro corazón es la incredulidad. Si Cristo no habita en nuestro corazón, si Cristo no habita en nuestra vida, si Cristo no tiene el lugar que le pertenece a nuestro corazón, hay algo que lo está ocupando. Y eso es la incredulidad. Y la incredulidad nos alejará de Dios. Vuestros padres, le dice en el versículo 48, dice: yo soy el pan de vida. Les vuelve a enseñar y a decir: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50 dice: este es el pan que descendió del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba manifestando el plan de Dios. Yo voy a dar mi vida por el mundo. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Por lo tanto, atiéndanme. Yo soy el pan de vida. Si se acercan a mí, vienen a mí con corazón sincero, no morirán. Yo los resucitaré en el tiempo postrero. Todos llegaremos al sepulcro. Esto se acabará, pero hay esperanza en mí. Hay esperanza en mí. Aunque todo esté oscuro a nuestro alrededor. Cuando José estaba en la cisterna, dice que miraba a su alrededor. Lo único que veía era la pared de tierra, pero en un momento alzó los ojos al cielo y vio que su cielo estaba descubierto. Hay un cielo descubierto para nosotros. Hay un cielo despejado en donde actúa Dios. Hay un cielo despejado en donde Dios está mirando y observando. Pero la incredulidad se adueña de nuestro corazón cuando nosotros carecemos del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es la que nos revela la intención de Dios. Solo la palabra de Dios nos revela quién es Jesús. Solo la palabra de Dios es aquella que quebranta la incredulidad en nuestro corazón. Y es lo que Jesús pretendía en estos pasajes.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Es importante entonces atender a la palabra del Señor. Es importante comer de la palabra de Dios. Es importante considerar el sacrificio de Cristo como el perdón de nuestros pecados, como el único sacrificio necesario y suficiente para que el Padre pueda perdonarnos y un día estar con Él. Dos verdades extraordinarias para nosotros: atender al llamado de Dios y considerar que el sacrificio que Cristo hizo para nosotros es suficiente para llevarnos un día al cielo, para un día estar nuevamente delante del Padre y poder considerar lo que Él tiene y lo que Él nos ha dado. Pero seguimos más adelante en el versículo 60, en el que leíamos al principio, en donde comienza Jesús a tratar con sus discípulos. Entonces veíamos anteriormente lo que predominaba en el corazón de la multitud era la incredulidad, y el objetivo de Jesús era hacerlos entender la palabra del Señor para que se acercaran a Él. Amén. Pero mire, Jesús se encuentra con una gran sorpresa, en donde dice el versículo 60: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Hermano, amigo, la incredulidad se contagia. La incredulidad se propaga. Júntese con incrédulo y usted terminará incrédulo. Júntese con hombre de fe y usted comenzará a ser un hombre de fe. Júntese con predicador y usted estará predicando la palabra mañana. Júntese con hombres que realizan milagros en el nombre de Dios y usted estará poniendo las manos a los enfermos y muchos serán sanados. Y Jesús se sorprende cuando sus discípulos mismos comienzan a mostrar incredulidad y dicen: Señor, pero es dura tu palabra, es difícil de creer, ¿cómo podremos nosotros aceptarla? Y muchos se fueron. Existe la posibilidad que hoy día muchos se vayan para su casa y no vuelvan. Existe la posibilidad que en un día menos pensado usted abandone los caminos del Señor por diferentes situaciones. Y Dios lo sabe. Jesús lo conoce. Conoce hasta dónde yo puedo llegar. Conoce hasta dónde yo puedo caminar. Cuánto yo puedo soportar. Conoce mi fe. Conoce mi esperanza. Conoce mis capacidades y conoce todo aquello que yo no puedo lograr. Dios está a nuestro lado porque nos conoce, nos ama. Dio su vida para darnos a nosotros la esperanza, lo que nosotros necesitamos. Entonces vemos aquí a Jesús dialogando con sus discípulos y sus discípulos expresándole a Él también incredulidad. Qué terrible creo que debe haber sido para Jesús. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: Dios, esta palabra, es dura tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban en esto, les dijo: ¿esto os ofende? La verdad, lo que yo les expreso, ¿les ofende? Que yo los diga, ¿les ofende? Un hijo de un carpintero enseñándole la verdad de Dios le ofende. ¿Y no creéis? Más adelante continúa diciéndole: pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero, o sea, si no entienden que yo he descendido del cielo y me ven y están conmigo, ¿creerán acaso que yo me vaya y les muestre y les prometa lo que está en el cielo? ¿No será más fácil creer en lo que no hemos visto si no creemos lo que vemos? Dios tiene muchos secretos para revelarnos. Dios tiene muchas enseñanzas, verdades que tiene que enseñarnos, pero nosotros no las aprendemos. Dios nos las ha enseñado. ¿Por qué? Porque aún hay incredulidad en nuestro corazón. Seguimos más adelante.
El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron. ¿A dónde? Volvieron atrás. Muchos de sus discípulos se fueron, volvieron atrás y no andaban con él. Qué peligroso. Es necesario entonces atender a lo que Dios nos enseña hoy. Es necesario escudriñar nuestro corazón y ver cuánta incredulidad hay en mi corazón. Me puedo ir de la iglesia, puedo claudicar en mi corazón y decir: no hay Dios. Podemos pasar por el momento de crisis en donde nuestros labios se abran para decir: no hay Dios. El necio en su corazón dice: no hay Dios, pero un hijo de Dios permanece. Aunque caiga, dice, aunque caiga 7 veces, de ella se levantará. ¿Por qué? Porque su confianza no está en él, está en aquel que lo llamó. Nuestra fuerza no está en nuestra fuerza, nuestras capacidades. Está en aquel que nos ha llamado. Por lo tanto, es importante. Dios se seguía preocupado. Entonces decía versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste para Jesús. Qué tristeza de haber embargado a Jesús. Pero en el versículo 67, miren lo que Jesús, el milagro de Jesús allí. Yo quiero que ese milagro se provoque hoy día. Entonces, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12. ¿A quién les dijo? A los 12. Ya no estaba frente a la multitud, estaba en forma íntima, estaba con sus discípulos, estaba con ellos. Los apartó, no quería que se juntara con los incrédulos. No quería Jesús que sus discípulos se contaminaran con lo que la multitud estaba haciendo, con lo que la multitud expresaba. Los tomó, dice la Escritura, que Él los envuelve como la gallina cubre a los polluelos. Así nos protege como la niña de sus ojos. Dios está peleando por usted. Dios está a su lado con su espada desenvainada para derribar, echar fuera la incredulidad, aquel que puede afectar su fe. Dios está hoy día preparado para destruir lo que puede destruir la fe en su corazón, lo que puede alejarlo de Dios. Dios ha preparado un camino para usted. Entonces, la Escritura, versículo 67, entonces dice Jesús, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué pregunta más tierna. En esta pregunta veo la profundidad del corazón de Jesús. Yo creo que muy conmovido por lo que pasaba, miró a sus discípulos: ¿y vosotros también? ¿Vosotros también quieres ir? ¿Vosotros también no me creéis? En vosotros también hay incredulidad. Esta pregunta tan directa que Dios le hizo, es que cuando Dios habla, no le habla al que está al lado. Dios nos habla en forma directa. Dios quiere tratar conmigo. Dios quiere preguntarme a mí. Dios quiere hacer el milagro en mi vida, en mi corazón. Dios quiere hacer el milagro en usted. Y Dios le pregunta a usted en forma directa en este día: ¿vosotros igual? ¿Acaso vosotros igual quieres irte? ¿Acaso vosotros igual quieres alejarte? ¿Acaso tú igual quieres desechar lo que yo te he enseñado? ¿Acaso la iglesia quiere irse y dejarlo, abandonar lo que Dios nos ha mostrado por tantos años? Milagro, amor, milagro, señales acá. Conmovido él con esta pregunta, produce el milagro en el corazón de sus discípulos. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, Señor, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Dios quebranta la incredulidad en nuestro corazón, nuestra vida cae rendida delante de Él, porque reconocemos que Él no es cualquier profeta, es el Hijo de Dios. Es aquel que puede darnos vida, es donde nos sentimos seguros, en donde estamos seguros, en donde nuestra vida necesita estar. Es donde yo necesito estar al lado de Cristo, al lado del Dios viviente. Es el camino, es la voluntad de Dios. Dios quiere ser su amigo tierno. Dios quiere ser su compañero. Pero la incredulidad en nuestro corazón, que cuestionamos lo que Dios dice, es que será verdad, será la voluntad de Dios. Que quiere Dios que yo cambie. Será voluntad de Dios que yo abandone mi pecado, que no lo encubra. El que encubre su pecado no prospera, más el que lo declara prosperará. Qué verdad más increíble. Pero a nosotros nos gusta buscar el árbol en donde se escondió Adán, para que no fuésemos vistos por Dios. Pero Dios no buscó un árbol para esconderse, sino que por el árbol fue levantado para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero nosotros lo desechamos, la iglesia lo desecha. El pueblo de Dios desechó al Cristo. El pueblo se fue. Pero Jesús corrió tras sus discípulos y le dijo: vengan, yo les quiero enseñar. Yo quiero hacer el milagro que ustedes necesitan. ¿Quieren irse? Y ellos dijeron: no, no queremos. No queremos. Nosotros queremos quedarnos contigo, Señor. Nosotros queremos lo que tú tienes. Más que señales y milagros, Dios tiene esperanza y salvación para nosotros. El milagro lo puede encontrar en cualquier momento, cuando usted quiera. Abra sus labios y Dios traerá milagro. Pero la salvación solo se obtiene con Cristo en el corazón. Váyase con el milagro para su casa, mañana volverá enfermo. Pero váyase hoy con Cristo para su hogar y usted estará mañana en el reino de los cielos. Usted vivirá glorificando a Dios porque Cristo habita en su corazón. Dios quiere habitar en la iglesia, Dios quiere habitar en nosotros. Dios no quiere ser parte del grupo, Dios quiere estar en el grupo, Dios quiere estar en usted, quiere estar en mí. Pero hay algo que hoy tiene que ser quebrantado en su corazón, en mi corazón, que es la incredulidad. Puesto en pie. Si a través de la palabra usted ha visto que en su corazón aún hay incredulidad y está desperdiciando todas las bendiciones de Dios, incline su rostro y no pierda el tiempo. Ocupe 2 minutos, 1 minuto, lo que usted quiera. Pero dígale: Señor, si hoy en mi corazón hay un altar de incredulidad, quebrántalo ahora. Dios tiene poder para quebrantarlo ahora. Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra gloriosa y maravillosa que usted ha traído en nuestros corazones. Señor, tú conoces cuánta incredulidad hay en nuestro corazón. Cuántas veces usted nos ha hablado y nosotros no hemos respondido. Cuántas veces usted ha llamado y nosotros hemos huido. Cuántos milagros usted ha querido hacer y no lo ha hecho porque en nosotros hay incredulidad. Padre, establece tu reino en nuestra vida en esta mañana. Establece tu verdad en nuestros corazones. Bendice a cada hermano que ha venido, cada joven, Señor, cada niño, Dios mío, cada anciano. Dios mío, si la incredulidad prevalece hoy en la iglesia, Dios mío, derriba todo altar de incredulidad. Quebranta todo altar del diablo en esta mañana, Señor, en esta tarde. Edifica tu pueblo, edifica la iglesia. Bendice a aquel que oye esta palabra. Bendice a aquel que escucha esta palabra, Señor. Bendice a aquel que abre su corazón para recibir esta palabra. Tú eres el pan de vida. Tú no nos echas fuera. Tú nos resucitarás en el día postrero. Eres nuestra esperanza, Dios mío. Eres nuestro galardón. Te anhelamos nuestra vida, Señor. Reconocemos que somos incapaces de cambiar nosotros mismos. Reconocemos, Dios mío, que somos hombres incrédulos, pecadores, pero consideramos, Dios, que tu sacrificio es suficiente para perdonarnos, para transformarnos, Señor, de todo mal camino.
Gracias te damos, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza por los siglos de los siglos. Gracias por tu milagro eterno sobre nuestra vida. No nos volveremos, Dios mío, con nuestras manos vacías a nuestro hogar. No volveremos iguales. Vamos distintos para nuestra casa, Señor, porque tú nos has bendecido con tu palabra, con tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo invito a glorificar a Dios.